de sus enemigos. En nombre de la nación se cometen cosas absurdas. En las iniciativas de ley que en dos momentos distintos presentaron al Congreso de la Unión Ernesto Zedillo y Vicente Fox para privatizar la industria eléctrica, ambos pretendieron justificarse diciendo que ello traería enormes beneficios a la nación. Estas propuestas tenían el objeto de despojar a la nación de buena parte de su riqueza, solo para aligerarle el peso de su carga patrimonial. Se trataba, en la práctica, de expropiar a la nación en beneficio de monopolios extranjeros, poniendo al revés la Constitución General de la República, que autoriza a la nación a imponerle modalidades a la propiedad privada y a expropiarla, inclusive por causa de utilidad pública. Se trataba de entregarle al extranjero la electricidad y, con ella, las llaves de nuestro desarrollo nacional, y todo a nombre y beneficio de la patria que pretendían representar. En ambas ocasiones, el Sindicato Mexicano de Electricistas organizó y encabezó importantes movilizaciones de trabajadores y del pueblo para obligar al Congreso de la Unión a mandar al archivo las iniciativas presidenciales, evitando el atraco. Puede decirse sin duda, sin alguna duda y sin hipérbole, que gracias al ESME y a su consigna, la patria no se vende, la patria se defiende, los mexicanos somos dueños todavía de buena parte de la industria eléctrica. Fue el ESME y no el gobierno quien en esos eventos representó y defendió los derechos de la nación mexicana. Los comunistas supimos con indignación de los actos de revanchismo del gobierno de Felipe Calderón, que asaltó militarmente las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, decretó la desaparición de esta compañía sin tener facultades ni derecho y dejó sin empleo a 44,000 trabajadores, alegando cínicamente que lo hacía en beneficio de los intereses de la nación. Este acto cruel y arbitrario, que tiende a desaparecer a un sindicato combativo y emblemático y a continuar con el proceso privatizador de la industria eléctrica, ha sido calificado correctamente como un golpe de Estado, pues ha roto el orden constitucional en materia de los derechos que corresponden a la nación, lo mismo que en materia de aquellos que corresponden a los trabajadores. Este golpe de Estado no solo daña al ESME, sino a todos los sindicatos independientes y también a aquellos que no lo son. No solo daña a una empresa del sector público, sino a todo el sector. No solo daña a los electricistas, sino a todos los trabajadores del país. No solo daña a algunos mexicanos, sino a toda la nación en su conjunto. Dos hechos recientes comprueban mis afirmaciones. Utilizando argucias legaloides como las empleadas por el chacal Victoriano Huerta para asumir el poder después de asesinar al presidente Madero. La madrugada del 7 de junio, el gobierno cargó con la fuerza pública federal a su mando sobre los mineros de Cananea para desalojarlos de la histórica mina, atropellando su derecho a la huelga, con base en un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, confirmado por el Poder Judicial Federal, que sostiene el argumento absurdo de que la huelga es una causa de fuerza mayor que da lugar al rompimiento de las relaciones de trabajo individuales y colectivas. Este gobierno, que no puede mandar ni hacerse obedecer sin una pistola en la mano, olvidó que el derecho de huelga nació precisamente en Cananea y que forma parte del orden público que los mexicanos nos dimos en 1917.
Simultáneamente y del mismo modo arbitrario y violento, el gobernador de Coahuila desalojó con la fuerza pública a los rescatistas voluntarios de los mineros atrapados y muertos en Pasta de Conchos cuando estaban a unos cuantos metros de localizar las osamentas de las víctimas, después de arduos trabajos que se prolongaron por más de año y medio y de hacer cuantiosos gastos con recursos que les proporcionó la solidaridad obrera y popular. Por esa razón, la primera propuesta que quiero hacer ante este foro plural y unitario es que mantengamos con firmeza la lucha en defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los mineros de Cananea, de las viudas de Pasta de Conchos y de todos los trabajadores, hasta que cesen los efectos de este golpe de Estado, que aquí se producen cada 8 días y se castigue a los golpistas. Las naciones en el mundo fueron producto de la lucha de clases, surgieron y se desarrollaron porque las fuerzas del progreso se impusieron sobre los partidarios del sistema feudal y del oscurantismo. La nación mexicana nació sin el concurso de la burguesía, aun cuando los insurgentes y los liberales se inspiraron en las ideas de las revoluciones democrático-burguesas de Europa y Norteamérica. La burguesía nacional fue quien le dio programa y dirección a la Revolución Mexicana de 1910-17 y no puede negarse su contribución en su etapa de ascenso revolucionario a la construcción y consolidación de la nación mexicana. Pero los verdaderos artífices de los cambios que hicieron de México un país tan grande, que aún existe a pesar de la voracidad de los neoliberales, fueron los obreros, los campesinos y los pueblos indígenas bajo la conducción de Ricardo Flores Magón, de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Las huelgas de los obreros de Bellavista en Nayarit y Río Blanco en Veracruz, así como la de los mineros de Cananea, son consideradas con justicia como las precursoras de la revolución. Buena parte de la Constitución de Querétaro está inspirada en las ideas de Ricardo Flores Magón y el programa de su partido liberal. Francisco Villa y su división del norte le rompieron el espinazo al ejército porfirista, mientras que Emiliano Zapata, con su lucha abnegada, siempre dispuesta al sacrificio, obligó a que la reforma agraria y los derechos de los campesinos y las comunidades indígenas fueran tratados con seriedad por el nuevo régimen que surgía. Fue la clase obrera, bajo la dirección de Vicente Lombardo Toledano, la que creó las condiciones legales y políticas para que se produjera la expropiación petrolera decretada por el presidente patriota Lázaro Cárdenas, por la cual la nación mexicana se consolidó, haciéndose reconocer y respetar por el mundo entero. La clase obrera y el Sindicato Mexicano de Electricistas jugaron un papel fundamental en la nacionalización de la industria eléctrica. Ahora que la burguesía mexicana ha claudicado y trabaja para los intereses de los monopolios nacionales y extranjeros, serán como siempre los obreros, los campesinos y los indígenas los que sostengan y defiendan